Comenzó el desayuno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Ahora sí, para tomar fuerzas, para soplar como el lobo feroz. Vamos a alimentar la carne. Ahí está. El rico desayuno patasca, ¿no? Pesquita. Gracias por el desayuno, don mayordomo. Gracias por el desayuno. A ver, pruebe, ¿qué tal está el desayuno? Excelente, excelente, con su charquecito. Qué rico. Gracias. Este caldito, sea, aunque sea 10 platos que comer hoy día. Aprovecho, aprovecho, haciendo enfriar. Ahí está. ¿Qué tal está el desayuno? Sí, la sopita está demasiado rico. Gracias, Ahí gracias está. por el mayordomo. Muy bien, provecho, provecho. Lo que tienes que entrevistar es, primeramente es a las personas que no saben hablar. Allá, primero. De verdad, entrevista. Mudo. Venga, comidita, usted venga, pues hijo. Usted te entrevista como está la comida, entrevista al mudo, al menos. Muchas gracias. Fuerte y claro. Aló. Ahí está. La maiza. Que aporta. ¿Cómo está? Buenos días. Ahí está el motecito. Definitivamente el maicito infaltable. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio, mamá? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Urbeo, sí, claro. Exactamente, familia. Vila Reyes. Vila Rojas. Otro plato que me iba a parecer. Un plato, izquierda, recta, Claro, pero. El tendido de Guarimán. ¿A partir de qué hora? Ya. Está el desayuno estilo Guaribamba del padrino. Ahí no va a ser. Toma. Sí, muy delicioso, muchas gracias, padrino. Ahí hasta las 11 de la noche. Está el estilo Guaribamba, es la línea del padrino, de los mayordomos. A ver, Porcilato, ¿qué dice eso? Comiendo mote, madrina. El cariño del padrino. Marciano Riveros, Así es. Guaribamba, Así estaba es. Virgen del Carmen. Viquis. Viquis, ¿no? Asociación Viquis. Así que 30 de agosto, invita. Santa Rosa de Lima. Felicidades, Marcianito, y para toda la gente que está viendo. Así es. Así está. Aprovecha para el desayuno de estilo Guaribamba. Aquí al mayordomo también. Puesto alcalde, un salto alcalde. Vamos a tomar el rico desayuno, nos ofreció por parte de los mayordomos
Ahí está todos tomando el rico desayuno en la fiesta en honor a la Virgen Santa Rosa de Lima. Están los amigos, la familia que vino a acompañar en esta fiesta. Por el cumpleaños de Lucho Díaz. Felicidades, Luchito. Lo pasaron bacán, pero... Pero va a comer, va a comer. ¡Ay, ay, ay! ¡Shh! ¡Uy! ¡Uy! Calma, Paula, tío. Leo. ¿Vas a comer?
Ahorita vamos a la procesión ya. Ay, ay, ay. Después ya para más tranquilo. Gracias. Qué rico. Salud. Vamos a la procesión después. Se aferra ya avanzando, ya. Gracias. ¿Cómo empezamos acá? Sí, ya, dos. Una vuelta. Ajá, no puede.
Esto, no guardo de eso. Buen gesto, papi. Ya está al costado para levantar. Ya. 1, 2, 3. Vamos.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Tío, por favor. Por ahí adelante. El cuentero está que cambia hoy día. Sí, nomás, sí. A ver, ven un dado. Gracias. Acá está José. Ven. Acá hay acerto. Sí. Cara viejo ya. Gracias. Claro, haciendo la selva. Hombre de mil oficios. Y a ella. Cuando termina. Cuando termina le doy. Ya. Claro. Ah, claro. Ya está. Ay, de qué. Hola chicos, la fiesta en honor a nuestra patrona Santa Rosa de Lima, hoy 30 de agosto, no solamente patrona de la policía, sino también patrona de los primeros. Y hoy nos encontramos aquí en la Provivienda Víquez con los hermanos guaribambinos, celebrando fiesta en honor a nuestra santa patrona, Santa Rosa de Lima.
Vamos a saludar, ya. Cuente, decirlo, cuente.
intercambio de flores. ¡Ay, la tía está ahí! ¡Mira, está ahí! De Lima, digamos que es un buen lugar. Ya está muerto. Continuar. Bueno, una reina. Vecinos, disculpen por el día de Santa Rosita. Mi esposa quiere hacer uso de palabra para agradecer a la voluntad de la Santa Rosita que nos ha visitado a esta casa. ¿Verdad, vecinos? Agradecerle a todos por la compañía, la presencia de todos. Un año más de nuestra Santa Rosita, son 46 años de vida que estamos disfrutando acá en nuestra asociación Víquez. Agradecer a todos y voy a ceder la palabra a mi esposa. Gracias. Ante todo, vecinos, querida familia viquecina, representación de vecinos de Emiliano Chanca, también he sido una ex dirigente, a nombre de la señora Rosa Luz, en aquel entonces yo la tesorera y también el equipo del vecino Chanca, señora Contreras. Hemos tenido esa emotiva, ¿no? Queríamos tener a la Santísima y si no más me equivoco, en 1994 la compramos a la Santita, que ahora le veneramos. Hicimos la mayordomía, 8 señoras, de las cuales desde ahí se homenajea a la Santísima Santa Rosa de Víquez. Entonces, Anita, ven por favor. Una de ellas, mi comadre Jacinta, la señora Felicita Valdivia, que en paz descanse, la vecina Reina, el vecino Núñez, la esposa del vecino Núñez, Jacinta Laura. Bueno, creo que somos todas y hemos tenido esa voluntad y la Santísima nos ha acompañado. En cada una de nuestras casas hemos tenido ese privilegio y lo rememoro con bastante cariño. Anoche no le he podido acompañar, hemos estado un poco delicados, pero estamos acá. Lo importante es que seamos unidos y este legado que dejamos es para nuestros hijos, porque nosotros somos aves de paso. Ya mi papá también como socio ya no está acá, hay muchos que han partido en los brazos de Dios, que se encuentren, que nos iluminen y que nos sigan dando pues esta fe. Y a los que están enfermos, que nos dé tranquilidad y que se recuperen nuestros socios, que estamos ya pasando los 60. Y quisiera pedirles, por favor, hacer un rezo, una oración para todos, por nosotros, por los que han partido, y que nos dé salud y protección, y que también
abriguemos esa esperanza en nuestros niños, en nuestros nietos, porque yo también ya soy abuela ahora, y eso es lo que vamos a tener que inculcar. Queridos vecinos, quisiera que me acompañen a hacer un rezo. Padre nuestro y Ave María, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes de caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santita, bendice a cada uno de nuestros hogares y cúranos de todos nuestros males y únanos más día a día. Amén. Gracias. Gracias, usted tiene. Gracias, vecinos. Muchas gracias, vecinos, por acompañar y hacerme el honor de... Claro, claro. Por eso. Espérese, ¿quién va a jugar? Sí, ahorita voy. Vamos. Uno, dos, tres. Gracias. No te olvides. ¿Qué está? ¿Qué está? Percibe, acá vamos a salud. Percibe. Siempre con ella estamos. Ya, sí, continuamos. Sí. Vamos. Hacemos salud, ¿ya? Sí. Uno, arriba. Salud. Uno.
Unas palabritas para él. Lacio, gracias por intermedio de su página de Nencita. Yo creo que nos están viendo, no solo usted, cuántos paisanos que se encuentran en extranjeros. Gracias, mil gracias, Santa Rosita, que siempre les bendiga donde vayan, donde vayan. Gracias, estamos acá pasando la fiesta con toda la familia que nos rodean. Gracias. Gracias, papá. Gracias, saludo para ti, mi estimado Lacio, que te encuentras en los Estados Unidos. Esperemos que pronto regreses para poder disfrutar de la fiesta patronal. Familiares, aquí de la ¿Ya van a explotar? Las hojas. Héctor. Se le acabó el Y Lacio dice, una ratita en mi nombre, por favor. Ay, poquito, ya, solo poquito. Para ya estamos temprano,
Están corriendo bien, ¿eh? Está bien, estamos acelerados. En 15 minutos antes salieron las horas. Bueno, vecinos, aquí de parte de la familia Paredes, vamos a dar un pequeño compartir para todos. Siempre, todos los años se hacen presentes. Todos los años. Un pequeño compartir, todos los niños. Madre, compadre,
¡Ay, cuetero! ¡Muy lento eso! Alguien se ha portado mal. Alguien se ha portado mal, por eso el cohete ha reventado acá. Listo, amiga. Casi, casi. La chila quiere un poco
compartiendo lo mejor de la fiesta en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de este sector y patrona también de la Policía Nacional del Perú. Échale ganas. Con todo el cariño del mundo para ustedes, amores de festividad en honor a la Virgen Santa Rosa de Lima. Y está aquí la Asociación de Vivienda para los con el cariño de siempre para todos los hermanos guariambinos. Hasta las 9 me quedaba. Ahorita,